una lesión en la muñeca, si no recuerdo mal, de mi profe, empecé a hacer canastos, a tirar pelota. Ayudarlo. Eso, ¿por qué? Porque él estaba lesionado, entonces no podía tirar pelota, entonces nada, Mariano se puso a tirar pelota mientras él corregía. Yo siempre digo, a la fuerza y sin quererlo, empecé a hacer clases de pádel. ¿Qué imagen tenías de los chilenos así? Lo que todo el mundo te dice es como, no, los chilenos no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren. No, que puede ser un poco difícil, que te acepten y que esto, pero claro, por suerte en los deportes no ha ido bien Argentina, entonces, si bien siempre hay una rivalidad, debo decir que el chileno es respetuoso en esas cosas. Nuestro trabajo es como del jugador que no sabe jugar a que aprenda a jugar más o menos bien, del que sabe jugar más o menos bien, hacerlo jugar bien, del que sabe jugar bien, tratar de seguir avanzando y que siga explotando, y del que ya juega bien, sacarle la mejor versión. Este capítulo es presentado por Trust Dice. Apuesta por diversión, apuesta seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Entrenó desde muy niño karate, compitió karate en Argentina y se le cruzó el pádel, que es hoy día el deporte que ya hace muchos años también vive, respira como árbitro profesional, como entrenador, como jugador también, con su propia academia que vemos aquí detrás, funcionando en el Padel Santa María, en tu casa hoy, Mariano. Bienvenido a Rey Padel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manu. Un placer. La verdad que hacía mucho que estaba con ganas de poder hacer esta entrevista, pero nada, por una y otra cosa no se daba, así que feliz de poder hacerla ahora. Sí, pues nos topamos siempre en torneos, en distintos Todos lados. momentos, en todos lados, y siempre decíamos, ya Mariano, ¿cuándo? Teníamos años Se conversando. hacía esperar. Así que lo logramos. Bueno, Mariano, cuéntame un poco de esta historia. Lo decía ahí en la intro, que pocos saben, ¿ah? ¿El karate fue tu primer deporte? Sí, desde si no me equivoco, de los 5 o 6 años empecé karate. La verdad me gustaba mucho el tenis. Lo miraba de chiquito, era un deporte que en Argentina se hacía mucho, pero bueno, lamentablemente por cosas de la vida y que no se podía en ese momento económicamente, bueno, aclaro que no vengo de una familia que esté súper bien económicamente, entonces había cosas que se podía hacer y cosas que no. El día que le dije a mis viejos que, nada, que me gustaba el tenis y esas cosas, no se podía. Entonces conocí el karate y empecé. Sí, yo cumplí 6 años y empecé a entrenar, me gustó. Eh, Quizás como al principio a la fuerza. No era un deporte que tampoco me gustaba pelear. No era de pelear tanto en el colegio ni esas cosas, entonces ¿Cómo dijiste eh, karate? ¿Cómo se te pareció cómo? la verdad que justo pasamos cerca del club donde se entrenaba karate y nos encontramos, pasamos no me acuerdo bien si era con mi viejo o con mi vieja o quizá con los dos. Y nada, dijimos, vamos a probar. Y me gustó. Eh, Como te digo, empecé como de a poco, muy de a poco, era el más chico del grupo en ese entonces. Empecé a rendir cinturones y empecé a competir, a competir. Sí, te digo que de chiquito me gustó la competencia. Eh, Competía en forma y en combate. A veces me iba bien en una, a veces me iba bien en otra. ¿Forma es sin un rival? Eso, es Los solamente forma. movimientos. Esos gestos técnicos, hay muchas forma, no sé, tenés nivel uno, nivel 2, nivel 3. Después llegas a un momento que podés entrar a competir con elementos. Hasta tuve la suerte de en algún momento competir con katana. Eh, pero nada, eso hasta los 13 14 años. ¿Te gustó el deporte ya cuando Sí, fuiste? sí, sí. Sí. Sí, mira, más que el deporte en sí, lo que sí rescato un poco es que, bueno, a los 12 años, si no me equivoco, ya estaba en un cinturón alto y nada, el maestro, bueno, que en paz descanse, mi maestro Adrián Zapata, eh, tuve la suerte de que en algunos entrenamientos nos tocaba hacer el calentamiento, nos tocaba hacer una pequeña parte del entreno. Entonces, como que también ahí te podría decir que me gustó más o me empezó a picar ese bichito de enseñanza
se me iba dando lo de profesor. Sin O me darte iba cuenta. gustando sin darme cuenta, ya me estaba gustando. Eso sí, como que me doy cuenta más ahora, más de grande, que en ese momento. Pero sí. ¿Y en qué momento se te cruza el pádel? Que finalmente fue donde te llevó el destino. Mira, mis viejos tuvieron la suerte de poder comprar una casa cerca del club donde entrenábamos karate. Estaba a 2 cuadras y media del club de karate. Y nos mudamos y bueno, un fin de semana me acuerdo que salí a la vereda a ver si encontraba a alguien, porque no conocía a nadie, tampoco tenía amigos como ahí cerca, y me cruzo con unos chicos que estaban jugando al fútbol enfrente de mi casa, y me dijeron, ¿querés venir a jugar? Nos falta uno. Bueno, me metí. Y jugamos todo el día, me acuerdo ese día. Y a la tarde-noche me dicen, vamos a jugar al pádel mañana. Yo como, pádel. Ah, bueno, pero como ya quería hacerme amigo de ellos, le dije que sí. Y le digo, no jugué nunca al pádel, no sé cómo es el pádel. No, es parecido al tenis, pero parece que esto, bueno, No, no te sabías las reglas. nada. Eh, ¿Cómo es? Así que justo, mira, yo cumplo años en febrero. Estábamos como de, de vacaciones en karate, eh, y esto fue como en noviembre, y empezamos a jugar. Fui, me gustó, entretenido, era el más malo del grupo. Era el más malo del grupo. Y, y me gustó. Y me acuerdo que, bueno, noviembre, diciembre, enero, yo cumpleaños en febrero y en febrero le pido una pala a mi viejo, de regalo para el cumpleaños. Y yo ya está, en ese entonces estaba, si no me equivoco, en el cinturón rojo, que me quedaba muy poquito para rendir cinturón negro. Y de hecho seguía siendo el más chico del grupo de karate, entonces como que ahí empezó todo el problema. Lo lindo y lo malo de empezar a jugar al pádel y de a poco como ir dejando el karate por, porque me estaba empezando a gustar mucho el pádel, ¿no es cierto? Estabas en un momento importante del karate como de decisiones, ¿no? La verdad, no se me cruzaba por la cabeza dejar el karate. Yo, para mí era, tengo que llegar a cinturón negro, quiero seguir esto. Te cruza un poco por la cabeza el tema de ver todo el esfuerzo que hicieron tus viejos desde los 6 años hasta los casi 14 años que tenía en ese entonces. Como te digo, yo crecí compitiendo desde chico, entonces me gustaba mucho, tuve la suerte de salir fuera de Argentina, recorrer casi toda Argentina con el karate y nada, veía a mis viejas, a mamás, esposas de mis compañeros de karate, no sé, se juntaban los fines de semana a hacer empanadas, a hacer fideos, eh, ¿cómo es? Veíamos todo el esfuerzo ese y lo valorábamos. Yo personalmente lo valoro siempre del esfuerzo que hicieron mis viejos. Mi viejo trabaja en barcos, navega y me tocó de muy chico no estar tanto tiempo con él. Entonces tampoco él podía, yo sé que se moría de ganas siempre, pero no podía ir a todos mis torneos. Entonces como que en ese entonces de empezar a jugar pádel y en mi cabeza como, ¿qué hago? Estoy a punto de rendir cinturón negro en karate, estoy empezando a jugar el pádel es un deporte que no es mi deporte, si bien me gusta, entonces como que en ese momento no tomé la decisión de dejar el karate por seguir en el pádel, quería hacer las dos cosas. Pero no daba en un momento, ¿no? Físicamente Sí. me daba porque éramos jóvenes, entonces sí me daba. Lo que sí, intenté hacer las dos cosas a la paz y bueno, como los torneos de karate no son siempre en la misma ciudad, tenés que salir afuera a otras provincias. eh, en un momento me acuerdo que en mis primeros torneos de pádel estaba entrenando en la semana de karate y no sé, un ejemplo, me golpeé el tobillo, me golpeé la rodilla, estaba con la rodilla así, el tobillo no me podía atar
la zapatilla y dije, en ese entonces ahí como que dije, mierda, si sigo esto, no puedo hacer bien esto, entonces ahí como que fue la iniciativa de empezar a dejar el karate. ¿En qué edad tenías más o menos? No te quiero mentir, pero entre 14 y 15, sí, ¿Y sí, el sí, sí. pádel se te fue dando fácil? ¿Fuiste mejorando rápido? Mira, nosotros empezamos a jugar pádel y jugábamos 8 horas, ¿Al día? 7 horas por día. Jugábamos en el club, en lo de Pocho, que se llama Match Point, ¿Era cerca de tu casa? a 2 cuadras de mi casa. O sea, estaba en mi casa, 2 cuadras hacia acá el karate, 2 cuadras hacia acá el pádel. Éramos entre 6 y 8. Que aprovecho también a mandarle saludos, que algunos se quedaron en Argentina, otros están en Panamá, México, en todos lados. ¿Llegado al pádel alguna? Siempre, sí, Ah, siempre tuvimos la suerte de empezar a hacer clases y se nos dio bien, entonces ellos también hace poco pudieron viajar a otros países y les está yendo bien también, gracias a Dios les está yendo bien. ¿Cómo es? Empezamos a jugar y jugábamos 5, 6, 7. Me acuerdo que Pocho nos decía, chicos, pueden jugar en este horario hasta este horario, que es donde está desocupado. Pero bueno, no sé, ejemplo, junten plata para comprar una coca. Cosa de que valga la Algo. pena, un aporte, algo. A veces no nos decía nada, pero nosotros también aportábamos porque entendíamos que nos dejaba jugar gratis con eso. Así que empezamos a jugar, nos anotamos en nuestro primer torneo, en octavo me acuerdo, octava categoría en Argentina, eh, y, y se nos fue dando, empezamos a jugar, nos iba bien, me acuerdo que en los primeros 3 torneos de octava con mi compañero, con Julián, que le mando un saludo también, que está en Argentina, peleábamos, Sí. no, era una locura, nos peleábamos, pero así, a más no poder. Eh, ¿Cómo es? Empezamos a jugar y después ascendemos de categoría a séptima. Séptima nos costó un poquito más. Y así, seguíamos como que ahí nos estábamos dando cuenta de que nos gustaba realmente el pádel, que lo vivíamos como más ese gustito de competencia. Yo, como te digo, ya venía del karate, entonces me gustaba la competencia. Me enojaba, la pasaba mal. eh, Disfrutaba también, pero nada, ahí empezó todo sobre la competencia del pádel. ¿Querías ser en algún momento jugador profesional de pádel? ¿Se te pasó por la cabeza? Mira, como querer, siempre quise llegar lo más lejos que se pueda. Eh, ¿Cómo es? Me gustaba, como te digo, me gustaba competir y se me estaba dando. De a poco se me iba dando porque nos íbamos viendo que íbamos subiendo de categoría. Cuando nosotros subimos de séptima a sexta, si no me equivoco, yo tomé la decisión de empezar a entrenar. Primera vez que entrenabas pádel. Sí, 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 sí. Quizás te estoy mintiendo, entre séptima y sexta. Empecé a entrenar con mi profesor, que es Gustavo Montero. Tuve la suerte de que venga acá también, a Chile. Estuvo trabajando, ahora está en México, está haciendo súper bien, así que también me pone contento que la gente lo pueda disfrutar y que pueda aprender de él, que es un flaco que sabe mucho de pádel, mucho, mucho. Ha jugado bien al pádel, compitió al tenis y bueno, por cosas de la vida no se dio de ser profesional al pádel, pero sí de enseñar y ha sacado muy buenos jugadores también. Así que nada, ahí empiezo a entrenar yo y me estaba yendo bien, seguía subiendo de categoría y ahí fue como el inicio, pero sabiendo que quizás podía llegar lejos. Nunca se me cruzó por la cabeza no, quiero ser profesional del pádel, porque como que lo iba disfrutando y lo iba como procesando de a poco y bueno, vamos a ver hasta dónde. ¿Y hasta dónde llegaste en Argentina? Mira, yo en Argentina llegué a jugar segunda categoría, eh, me iba bien en segunda categoría, empecé a jugar algunos torneos de primera,
perdíamos entrada al cuadro, no me acuerdo si una vez entré a cuadro principal, eh, ¿cómo es? Pero no me iba mal, ¿sí? Pero ¿qué me pasaba? Y acá voy a quizá otra pregunta que viene más adelante, ¿no? Pero eh, yo empecé a jugar pádel a los 14, como te decía, y por una lesión de mi profesor, yo tenía como 16, 17 años, y por una lesión en la muñeca, si no recuerdo mal, de mi profe, empecé a hacer canastos, a tirar pelotas. Ayudarlo. Eso, ¿por qué? Porque él estaba lesionado, entonces no podía tirar pelota, entonces nada, Mariano se puso a tirar pelota mientras él corregía. Fue Sí, como una entonces fue introducción a la fuerza, yo siempre digo, a la fuerza y sin quererlo empecé a hacer clases de pádel. Y nada, dábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, las horas que sea necesaria que él tenía, él daba muchas horas en ese entonces. Y ahí aprovechaba yo demasiado y escuchaba, aprendía, me gustó mucho esa etapa, porque yo creo que absorbí todo lo que tenía que absorber en ese momento sobre el hacer clases, dar clases, eh, que después era como, al principio era como repetir, eh, ponete un poquito más acá, anda ahí, buscala acá, poné la pala así, el pie acá, no, esto no. Entonces como que ya se me quedaba grabado todo eso. Y ahí fue como mi inicio de profe y en ese entonces también tuve que tomar otra decisión de si seguía haciendo clases o me dedicaba a competir. ¿Cuál fue la decisión ahí? En ese entonces, la verdad, me gustaba demasiado ya empezar a hacer clases. Si bien me gusta competir, hasta el día de hoy trato de en algún momento tomarme un tiempito e ir a jugar algún torneo o algo. Pero en ese entonces decidí más por profe de pádel. Si bien no, como te digo, no me iba mal, tenía la suerte que no me iba mal en los torneos, tomaba muchos días salir a jugar torneos de primera. Dedicarse ya era 100% a viajar los martes. Eh, Quizás tenía la suerte de entrar al cuadro y ya era un miércoles, un jueves, plata para el hotel, plata para esto, y como te digo, lo de nosotros siempre fue mucho a base de esfuerzo, más que nada. Y En la otra, Argentina los viajes son sí, largos. son largos. Bueno, como vos ya habrás conocido muchos jugadores que hoy están acá también, y más o menos se debe repetir un poco la historia de lo mismo siempre. Familiares haciendo todo tipo de cosas para que uno pueda viajar. Y en ese entonces ya como que, o sea, tenía 17 años, 16, 17, y ya veía que estaba teniendo un trabajo, ¿sí? Que daba mis 3 4 horitas por día, quizás después 5. También empecé a trabajar en el club. Ayudaba a Gustavo, que era el encargado del club donde empecé a jugar pádel. ¿El mismo club de las 2 cuadras de tu casa? No, ¿O yo entrenaba en otro club que se llama Melchora Pádel, ¿cómo es? Que ahí estaba de encargado de Gustavo, mi profe, y un día me dijo, ¿querés venir al torneo? Que estamos de torneo, empezaba a ayudar, como que, tomá, acá tenés lo tuyo. Como que también lo veía como ayuda, pero también me ayudaba a mí porque él, si bien no era un sueldo o lo que sea, me ayudaba económicamente en muchas cosas. Por eso vuelvo a repetir lo mismo, siempre le estoy muy agradecido a él porque gracias a él nosotros también pudimos seguir avanzando en el pádel sin tener que molestar tanto a nuestros papás, ¿no es cierto? Eh, Así que, como te digo, fue una linda etapa el inicio del pádel, el inicio de ver si compito o sigo con las clases. Y ahí empecé más que nada como demasiado full a dedicarme más a las clases. Un alto en la conversa para presentarte Trust Dice, un casino que llega a Chile para apostar por el deporte local. En Trust Dice encuentras desde casino en vivo un montón de juegos de mesa y todos los deportes que se te ocurran, incluido el pádel, para que hagas aún más entretenido el seguimiento de tus partidos favoritos.
Recuerda, Trust Dice juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Tú decías, Mariano, que se repite la historia de distintos jugadores, de los esfuerzos que hacen los papás. ¿Recuerdas algunos esfuerzos que hicieron los tuyos? ¿Algún tipo de venta de algo, de rifas y cosas así? Mira, te puedo estar todo un día contándote de cosas de... Mira, a mi vieja le encanta cocinar. Le encanta, pero le encanta. Mi vieja es como, hay un cumpleaños y listo, yo hago la torta, hago todo lo dulce, usted encárguese de la comida. ¿Cuál es el plato estrella? Mi vieja de todo, pero lo que más disfrutábamos eran los cumpleaños porque las tortas le sale pasta flora, de todo, de todo. Cada evento puntual que hay, cada cumpleaños, cada cosa que hay, siempre está ahí para, para las cosas dulces y la comida. Entonces, como que más me acuerdo, mira, en el momento en el que yo empiezo a competir de chico en el pádel, nosotros como éramos un grupito de chicos que empezamos a jugar los bonaerenses, de los colegios, de los torneos de menores, salíamos afuera a jugar los torneos de menores, armamos como una subcomisión de pádel. Entonces se juntaban los papás y hacían empanadas, como te digo, las empanadas era fija, no había otra cosa. Y después cada uno iba tirando ideas y se iba haciendo. Me acuerdo que también nos ayudó mucho eh, la, la Federación de ahí de San Nicolás, la asociación nos ayudó mucho en nuestro como inicio y crecimiento de pádel. Eh, y como te digo, siempre los papás se juntaban y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo que sí, yo creo que debo admitir que en el paso del karate al pádel, como que igual no dejaba tanto que mis viejos se metieran, como que ya estaba más como independiente. Entonces, como que decidí darle como un descanso de todo lo que habían hecho y todo el esfuerzo que habían hecho en la etapa de karate. Eso sí, te debo admitir que eso como que fue bueno y fue malo, porque yo sabía que ellos se morían de ganas de ir a todos los torneos, de ir a verme y eso, pero como que dentro mío dije, bueno, a ver, eh, démosle un descanso No, a ti me la a los pasó. viejos, sí, sí. Oye, Mariano, ¿es verdad que en algún momento fuiste partner de Fede Chonti? Oh, el Fede. Mira, Fede vivía a una cuadra y media de Melchora, donde yo entrenaba pádel, y después empecé a hacer clases ahí también. Entonces yo me hago muy amigo de la mamá de Fede. La mamá de Fede, que también aprovecho a mandarle saludos, es como mi segunda mamá. Y ahí conozco a Fede. Era... Debo admitir que su primer torneo de primera categoría lo jugó conmigo. A mí, Así que tuve la suerte y después nada. Fede, queriendo o sin querer, se convirtió como en un hermano del pádel, ¿no es cierto? Y disfrutábamos mucho. Me acuerdo que cada vez que mis viejos me echaban de la casa, me iba a la casa de ellos, dormía en la casa de ellos. Viví lindas, muchas cosas lindas con la familia de Fede. La verdad que son increíbles. Eh, bueno, parte de eso se ve reflejado en Fede también, la gran persona que es. Eh, como es. Hoy por ahí cuesta un poco estar lejos de la familia, entonces ya que se dedica a ser profesional del pádel, está lejos, y- pero, pero la verdad que sí, son increíbles. ¿tú lo veías con pasta para llegar a Fede es el típico pibe argentino que se le da bien todos los deportes. Me acuerdo que en el verano íbamos a jugar tenis y jugaba bien al tenis. Íbamos a jugar al fútbol y jugaba bien al fútbol. Lo que le pongas, el Fede tuvo la suerte siempre de hacerlo bien. Se le daba bien el deporte, se le daba bien. Me acuerdo que en mis últimos torneos de menores, que eran sus primeros torneos de menores, salía bien y el gordo se veía
que iba a ser bueno al pádel. Sí. Mariano, y vámonos a Chile, ¿no? ¿En qué momento se te cruza Chile? Año 2019. Año 2019 estudiaste. Te estudié, te estudié. ¿Y por qué? ¿Por qué Chile? ¿Cómo? ¿Y en qué momento de la vida estabas tú para... Mira, yo a los 21 años fui papá de Angelito, mi hijo. Juega pádel también? Fui papá. Vamos a Está hablar de él bien. después. Eh, ¿Cómo es? Fui papá a los 21 y bueno, como te digo, seguí con el pádel, ya era mi trabajo, ya me dedicaba a eso, respiraba pádel, eh, ¿cómo es? Entonces le empiezo a hacer clases a un chico que jugaba con Urich, Esteban Giroud, que hoy está en ESPN que le mando un saludo también, que El comentario. tuvo un crecimiento increíble, gran persona, gran jugador. Bueno, y en ese entonces yo lo entrenaba y él usaba Urich, la marca Urich. Y bueno, y en ese momento me acuerdo que Mario Simitsi tenía Padel Club Chile, donde es hoy la San Sebastián. Y nació todo esto de una respuesta de historia, Instagram. de Instagram. Al principio fue como joda, no me reía, digo, bueno, le contaba a mis viejos, a mis amigos. Así como, ¿qué tal si no voy Sí. a Chile? No No, no, pero todavía no era un ¿qué tal si me voy a Chile? No, nada. Porque ya te digo, estaba, gracias a Dios me iba muy bien en Argentina, daba muchas horas de clases, me iba bien, salía de vez en cuando a jugar algún torneo, pero estaba bien. Y se dio lo de Chile. Un día, nada, Mario me tira la idea, yo quizás como un poco con ganas de seguir progresando, de seguir creciendo. Y bueno, en ese momento Argentina como que estaba ahí, que se vivía bien, pero era mucho el esfuerzo que había que hacer. Bueno, como te digo, ya estaba Angelito, pensando más en qué pasa más adelante, qué tengo que hacer, cómo lo vamos a hacer con esto, cómo voy a hacer no sé, cosas de padre. Sí, tener un hijo te hace Sí. proyectar siempre, ¿no? Como es, entonces lo hablé con mis viejos en ese momento. Bueno, en ese momento como que no les gustaba tanto la idea. Nos fuimos como... Yo siempre fui de los que me conocen, siempre fui de sale una idea y bueno, a ver, vamos a ver qué pasa y si Vamos para sale adelante. bien, sale y si no, bueno, volvemos a empezar de nuevo. No voy nunca con ese miedo. Siempre voy con que si sale bien y si no, volvemos a empezar. Así que tomé la decisión. Eh, Hacía un tiempo atrás se me había dado también la chance de poder viajar a España. En ese momento no estaba 100% seguro, eh, no me quería arriesgar, entonces decidí, estaba justo en el inicio de profe de pádel y, y tomé la decisión de no ir en ese momento. Y ¿cómo es? ¿Y de Chile sabía, había estado, había Mira, escuchado, conocía gente? yo mis primeras exhibiciones de pádel que fui a ver, eh, vi a Pato Martino, era, ya era como una promesa en Argentina y, y después vi que él se había venido a Chile a trabajar. Vi muchas veces al Gula Saavedra, que también veía que se venía para acá, hacía una temporada, se iba. Después veo que Franco Polucci también se venía para acá. Entonces dije, bueno, sí, o sea, si ellos están allá y le está yendo bastante bien, no sería malo probar. Pero después como que no seguía tanto a Chile, no veía a ellos nada más. Estar acá nunca, ¿no? No había venido. No. Yo, de hecho, a Chile no había venido nunca. Había salido a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, me acuerdo, y en Argentina. Pero fuera de eso no había salido a ningún otro ¿Y país. qué imagen tenías de los chilenos así, o Oh, prejuicio? mira,
lo que todo el mundo te dice es como, no, los chilenos no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren, no nos quieren. Y no, que puede ser un poco difícil, que te acepten y que esto, pero claro, por un lado ahí es donde nosotros también jugamos con esto de que por suerte en los deportes nos ha ido bien Argentina, entonces como que igual te tienen un poco de respeto en ciertos deportes como el pádel, como el fútbol, si bien siempre hay una rivalidad, eh, como que igual debo decir que el chileno es respetuoso en esas cosas. Y al principio cuando llego, nada, me sentía como que no, no daba, no daba, no daba. Ah, no, no te sentiste bien al tiro, No, ¿cómo? no, no, ¿Qué no. te incomodaba? ¿Qué te llamaba la atención? A ver, me la pasaba en el club, me la pasaba en el club y iba viendo gente, bueno, antes de seguir también siempre trato de ser agradecido Mario con Mario Simitsi, Smith, sí. que él me abrió las puertas en su club y cuando llegué a Chile, entonces también agradezco mucho a él. Hay que decir también el contexto. Esto es previo a la pandemia, muy poquito antes de la pandemia, Esto fue antes del estallido social. antes del estallido Sí, social, unos meses antes. exactamente. Y el pádel no es lo que es hoy en Chile, que no sé, hay un montón de clubes. Hoy día no hay que explicarle a Sí. nadie qué es lo que es el pádel. En ese tiempo era algo mucho más de nicho que hoy día. Sí, yo siempre cuento, me gusta contarla cuando me junto con amigos o gente que por ahí considero que tienen que saber la historia de cero. Siempre cuento que cuando llego a Chile, yo no llegué con 20 clases a la semana, no llegué con todo lo que quizás hoy los chicos nuevos que vienen, que siempre digo que traten de aprovechar eso porque hoy es un poco más fácil el, el trabajar y hacer clases acá. Claro, no es que llegaste con la Claro. Mariano Solano acá desde que vemos acá atrás Eh, andando. tuve que hacerlo como costó. Al principio yo me acuerdo que daba, no sé, 5 horas a la semana. A la Eh, semana. me la pasaba en el club porque, claro, yo soy de la idea de que al no tener tantas clases tenía que pasármela en el club. ¿Por qué? Porque siempre conoces a alguien, el dueño del club siempre te presenta a alguien, falta uno y te metías a jugar y de ahí quizás sacaba de los 3 otros que jugaban con vos, quizás uno te preguntaba por clase. O sea, Eh, mucho tiempo muerto también dentro del Mucho, club, ¿no? sí, mucho, mucho, mucho. Qué locura. La verdad que es lindo contar la historia. A mí me emociona demasiado y me gusta. Me gusta porque siempre trato como te digo, de hacerle ver a la gente nueva que trate de aprovechar eso que hoy quizás lo tienen un poco más fácil, entre comillas. Y como te digo, daba 5 horas a la semana Y dudando también. y Lo dudando de habré hecho si bien. no, más que hacerlo bien, yo eh, no es por nada, pero siempre digo que yo prefiero mil veces o tengo esa facilidad de poder convencer al alumno de que siga haciendo clases. Siempre trato de que él se vaya contento, de que vea que puede seguir, ¿entendés? Y que puede seguir aprendiendo y que puede llegar a... Siempre digo que nuestro trabajo es como del jugador que no sabe jugar a que aprenda a jugar más o menos bien, del que sabe jugar más o menos bien, hacerlo jugar bien, del que sabe jugar bien, tratar de seguir avanzando y que siga explotando, y del que ya juega bien, sacarle la mejor versión. Siempre soy de esa idea. Que en esto las mejoras infinitas. O Sí, sea, de todos esto pueden no, mejorar, o hasta los sea, número uno. hasta los número uno, si bien al que nos gusta el pádel y vemos los torneos de Premier, vemos que en las entrevistas escuchamos que siempre dicen que no, que nos juntamos a entrenar en vez de irnos de vacaciones, entonces está claro que hasta los mejores siguen aprendiendo y tienen cosas para aprender. Como es, y volviendo al tema de mío, llego y empiezo con 5, con 6, con 7. Hubo semanas que no pasaba de las 7 horas, pero igual seguía mentalizado en que en algún momento iba a mejorar. Si bien estaba creciendo también el tema del pádel en Chile,
tenía la fe esa en un momento, creo que a los 2 meses o a los 3 meses extrañaba demasiado a mi hijo y nada, no mejoraba la cosa, no mejoraba. Hablé con mi viejo, le digo, papi, me quiero volver, no aguanto más. Me acuerdo que mi viejo me dice, no, sigue aguantando, Mariano, que ya se va a dar. Y en ese momento se le dio justo me dice, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu mamá y vamos a llevar a Ángel para que vos no viajes para acá, que te mantengas ahí. Nosotros vamos, hacemos el esfuerzo, nos vamos de vacaciones una semana y, y te lo llevamos a Ángel para que lo veas. Eh, como es, ellos vienen, eh, estuvimos una semana o dos, no me acuerdo, la pasamos súper bien. Ellos no conocían Chile, eh, como es, y la pasamos bien, disfrutamos, y el último día fue durísimo, me acuerdo. A despedir. Y mi vieja, me acuerdo, yo siempre digo que mi vieja es bruja. A donde voy, mi vieja me dice, Mariano, prepárate, me dice que se te viene mucho trabajo, aguantá, seguí metiéndole que ahora es cuando se viene lo bueno. Y dicho y hecho, o sea, es que se fueron y al otro día eh, empezamos 6 7 8 9 10 eh, y, y gracias a Dios llegué a un momento que en la semana daba, no sé, 60 horas. No te puedo creer. Ah, se te explicó. Sí. Tu vieja es Eh, bruja. sí, mi vieja eh, son, yo siempre digo, no soy tanto de demostrarle, no soy de ese hijo de mamá, te amo, fotos en el Instagram, mensajes, no soy tanto de eso, pero ellos saben que son un pilar muy importante para mí. Mi viejo, bueno, mi hijo, mi hermana, que tengo la suerte de que esté trabajando acá eh, conmigo, así que ellos para mí son todo. Todo. Mariano, y bueno, esto explota, como dices tú, te empieza a ir bien, pero es un año complicado, con estallido Un social, año complicado, sí. luego pandemia, ¿qué Yo en pasó? ese momento, antes del estallido social, me acuerdo que conozco a Fabián Parolín, Fabián Parolin, presidente de la Federación presidente de la federación. de Padres de Chile. ¿Cómo es? Lo conozco a él y tuve la suerte de que conectamos bien. Yo le comenté que había hecho varios cursos en Argentina. Bueno, hice el curso de profe con Nito. En ese entonces yo decido hacer el curso de árbitro en Argentina con Juan Ignacio Hayek, que era en ese entonces árbitro de World Padel Tour. Los World Padel Tour que se hacían en Argentina, él estaba un gran referente como árbitro en Argentina y decido ¿Ese hacer curso lo hiciste estando en Chile o, no. o allá? Esos cursos los hago en Argentina. Creo, si no me equivoco, un año antes de que venga a Ah, Chile. llegaste con eso que también Claro. era un plus. Sí, porque ya te digo, ayudaba mucho, trabajaba mucho en los torneos del club. Entonces, como que igual estaba en ese rol sin tener ese título. Y ya me gustaba también. Me gustaba. Eh, Como es, entonces llego, hablo con Fabián, me dice Fabián, mirá, déjame verlo, vamos a ver si hay alguna posibilidad, yo te aviso. Y nada, en ese año tuve la suerte de estar como árbitro en algunos selectivos, eh, como es, y ahí empezó todo también con este tema de la federación y bueno, también aprovecho a agradecer mucho a Fabián que también fue muy importante en este crecimiento de Chile como árbitro y varias cosas más que he tenido la suerte de trabajar en la federación. ¿Cómo te bancaste el estallido social y la pandemia que fue? Justo, bueno, volviendo a Bueno, ese tema del arbitraje, a mí me toca, en ese año, me toca hacer un viaje a Brasil. Se me dio la posibilidad de ir a dictar un curso de árbitro a Brasil. El primer curso de árbitro que se hacía en Brasil, tuve la suerte de poder ir yo, sí.
Así que Fabián me dice, Mariano, salió esta posibilidad, ¿te parece? Yo con miedo. Digo, sí, dale, déjalo. Así que fui, por suerte salió todo bien. Estuve arbitrando un torneo, semifinales y finales de ese mismo torneo que se estaba jugando a la par en ese club. Eh, Así que justo en el inicio del estallido social, yo estaba en Brasil. Llego y nada, parecía una película yankee, fuego por acá, entre medio en las calles, era raro, fue como impactante igual eso. Y me acuerdo que se podía seguir trabajando, pero con ciertas restricciones. Así que dentro de todo se llevaba bastante bien. La pandemia sí que fue La brutal. pandemia fue muy dura, sí. La pandemia fue muy dura. Me acuerdo que estuve 8 meses sin poder ver a Angelito y Encerrado acá en a Chile. mi familia, sí. Sí, porque estaba empezando a tramitar mis papeles. Entonces, si me iba, quizás no sabía si podía entrar de nuevo. Entonces, ahí tuve que tomar la decisión o me volví a Argentina y esperaba hasta que esto pase, o me quedaba pensando en que un mes, quizás un mes y medio, 2 meses ya podíamos volver a trabajar. Entonces, nada, al ¿Cuántos final, meses fueron eh, hasta que empezaste a trabajar de vuelta? no me acuerdo bien, pero 5 meses fueron, ¿no? Sí, por Y duro igual suerte, porque, Mariano, sacando cuentas, tú tampoco llevabas tanto tiempo en Chile, sí. pero ya te estaba yendo bien, Bueno, bien es. tuve la suerte de que me había empezado a ir bien, entonces, nada, quizá tenía algunos ahorros, entonces me mantenía con eso. Alumnos también que, que se agradece también que en ese entonces te decían como, Mariano, te pago igual el pack de clase y después vemos cómo hacemos y alguna que otra rifa de pala o cosas así que por suerte se nos dio para que podamos pasarlo dentro de lo mal, algo bien en ese periodo de pandemia. Y anímicamente, ¿cómo fue? Estar encerrado en otro Anímicamente fue duro, país, sí, lejos de tu gente. anímicamente fue duro. Fue duro más que nada, ya te digo, porque eh, extrañaba demasiado a mi hijo y nada, me moría de ganas de verlo, pero no se podía. Entonces, como que me aferré un poquito más a las videollamadas, a estar más en contacto con él. Eh, no sé, un ejemplo, cenábamos juntos por videollamada. Entonces hacía menos difícil en ese entonces, para mí y para él, obviamente. Y después, bueno, arranca el pádel de vuelta Sí. y ahí viene toda No, una ola. ahí no nos importaba nada. Te juro que a mí me decían, Mariano, clase a las 6 de la mañana, sí hay. Mariano, clase a las 12, sí hay. Clase a las 10 de la noche, sí hay. Me acuerdo que en ese entonces llegamos como al pic de clase, que dábamos 10, 12, 13 horas al día. Terminamos hecho mierda, sí, pero Hay que aprovechar. la verdad que sí, que había que aprovechar y, y ahí fue también que nos afirmamos mucho más como profe, me acuerdo, en ese momento. De hecho, hay una publicación en tu Instagram de tu primer auto. Ah, sí. Exclusivo acá en Chile, un lindo Sí, auto además. tuve la suerte de poder darme ese gusto. No sé si fue una buena decisión en ese momento, pero nada, a mí yo siempre cuento que de pasar a nuestra realidad antes de Chile a después de Chile fue impactante en todo sentido, ¿entendés? Emocional, económicamente. Entonces, en ese momento decidí darme ese gusto. ¿Por qué dices que no fue tan buena decisión? No, No, porque bueno, al final habían otras prioridades. había otras prioridades también, pero bueno, uno por ahí peca en esas cosas de querer tener cosas que quizás en Argentina eran muy difíciles, entonces nada, eh, se disfrutó lo que se tuvo que disfrutar y fue bueno. Bueno, ahí esta ola de clases, de boom del pádel, la supiste aprovechar y bueno, el pádel explotó de una manera gigante Sí, en el mundo, pero tú lo viste acá en Chile que quizás eh, fue muy fuerte porque el pádel no era tan grande y se transformó en algo grande. sí, yo como te digo, tuve la suerte de antes de pandemia eh, estar bien afirmado con el tema de las clases. Daba mucha hora de clases, por suerte,
y cuando empezó todo esto del boom del pádel acá en Chile y en el mundo en general, eh, se disfrutó un poco más y también se veía mucho la puerta que se le abrió a muchos profes también para que empiecen a estar en este tema de las clases. Me acuerdo que, bueno, tengo la suerte de que muchos alumnos míos también hoy están haciendo clases, entonces se disfrutó un poco más eso, el ver el crecimiento del país llevó a eso, a ver que los torneos, no sé, de 20 parejas pasen a 50, a 60, profesores nuevos que tengan 4, 5, 6 horas, fue lindo, fue lindo. También en los niveles, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, una tercera de 2019 sí, comparado con una tercera de hoy, sí. lo mismo primera, son muy distintas. Sí, 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 por eso también el crecimiento antes de la pandemia y después de pandemia llevó a eso, a que haya muchas más parejas jugando los torneos, que los niveles vayan como cada vez mejor. Eh, También se disfrutó mucho el tema de mujeres y niños, que en ese entonces no había tantas mujeres jugando, no había tantos niños jugando, entonces empezó a explotar en ese sentido. Yo siempre digo lo mismo, gracias a las mujeres, gracias a los niños, es que hoy está Chile también en ese nivel de volumen de jugadores y jugadoras que están jugando al pádel. Bueno, lo ves tú en la academia, hablemos un poco de Sí. la academia, Mariano Solano Academy. Sí, la verdad, el proyecto siempre está presente. Por cosas de la vida no lo había podido eh, llevar como a largo plazo, o sea, que dure tanto. Siempre empezaba y por una cosa o por la otra siempre se terminaba, empezaba, terminaba. Y ahora llego a Padel Santa María y empecé con este proyecto. Ya te digo, tengo la suerte de tener a 4 profesores que son importantes también. Lo tengo a Tomás Cuñetti, que aprovecho también a contar un poco de él, que juega primera, hoy está metido en el tema del arbitraje también. Tiene Eh, su capítulo acá, hemos Bien, estado sí, lo he visto, lo he visto. grabando con él también. Bueno, está Carolina Castillo, que alumna mía y empezó a hacer clases, se empezó a meter a la fuerza también. Y hoy ya está muy afirmada con el tema de las clases, juega, fue a Panamericanos también. Tengo a Carla Letelier, que es seleccionada de senior, alumna también. Eh, ¿Cómo es? Que se vivió todo el proceso de aprendizaje también de ella y hasta el día de hoy que, bueno, está muy firme con el tema de las clases, de la competencia, dedicada full al pádel y tengo la suerte de tener a mi hermana que es profesora de educación física, que a la fuerza también vamos a ir metiéndola en ese tema enfocado en la preparación física basado en el pádel. Bueno, hay muchos lados para Sí. hablar, Mariano. Este es un capítulo de larga duración porque está tu faceta de árbitro también, que la hemos mencionado por ahí, y que también ha abierto un camino. O sea, mencionaba a Tommy Cunietti, jugador, entrenador, y hoy día árbitro también, que también lo hemos visto arbitrando en torneos, Sí. pero tú fuiste el primero acá en Chile oficialmente. Mira, sí, como te digo, al principio empecé en los selectivos de FEPACHI. Si bien estaba como árbitro, nunca había experimentado el tema de estar de árbitro de silla en esos selectivos. ¿Te gusta? ¿Disfrutas de ser Sí, árbitro? a veces la paso mal, pero la paso más bien que mal. Lo disfruto demasiado. ¿En qué se pasa mal a veces? Alguna que otra discusión, pero pocas, muy pocas. Por eso digo, se disfruta más de lo que se lo pasa mal. Y bueno, llega un momento que Fabián me dice para arbitrar en un FIP, acá en Chile. Torneo profesional. Sí, y ahí empieza como mi camino más que nada del arbitraje en Chile. Eh, me acuerdo, bueno, no te sé decir bien los años, desde qué año hasta qué año, pero fueron muchos años de torneos FIP, todos los FIP. Me acuerdo que se hizo un FIP Star en Peñarolén, Peñalolén. que también ese se disfrutó un montón, para mí
fue muy importante en el tema de arbitraje. Bueno, como te digo, tuve la suerte de ir a Brasil, a Paraguay, eh, como árbitro principal de los torneos. Eh, Tuve la suerte de estar en Panamericanos, en Sudamericanos, eh, siguiendo también en Chile. Estuvimos en la clasificación al Mundial de Mujeres, también arbitrando con Nacho, que es árbitro también hoy de la federación. Ignacio Molina, Nacho Ignacio Molina. Munera, que también creo que tiene su capítulo o entrevistas Sí, acá, sí, sí ha estado, eh, amigo de la casa. cómo es. Y Y es una labor que requiere mucha concentración, me sí, imagino, ¿no? No se te puede ir nada, no puedes estar mirando un celular, o sea, nada. no, tenés que estar todo el tiempo atento a cualquier pelota dudosa que haya, a cualquier falta que hagan los jugadores. Me imagino, Todo. Mariano, que tú tienes que ir con tu decisión a morir, ¿no? Sí, Porque a mí, si hay algo que por ahí, que quizás los jugadores también lo deben decir, es que siempre que hay algo, yo, como digo, a cara de perro, mi decisión y mi decisión es mi decisión. Yo no salgo de ahí, no dudo, trato de no sacarme, porque es peor al final. y Eh, es una tarea complicada porque muchas veces, no sé, en los mismos partners de una pareja ven una pelota que puede ser buena para uno, para el sí, otro mala, ahí sí. depende el ángulo, incluso uno lo ve en televisión a veces que no le queda claro con la misma revisión de video, o sea, Sí, hoy está está tan profesional el tema del pádel y se está jugando a una velocidad que es difícil también de estar ahí como árbitro y se entiende también algunas discusiones o cosas que pasan también con el tema arbitraje. Es difícil. Hoy, por suerte, bueno, a nivel Premier, tienen la suerte de tener la revisión de video y esas cosas que quizás nosotros en los torneos estos, si bien son FIP, todavía no está esa posibilidad. Entonces también se hace un poquito más difícil. te tocó arbitrarle a Vela, a Pablo Lima, Tuve la a suerte Tapia Coello, o sea, sí, tuve la suerte de estar en casi todos los Palatour. Y para mí el que marcó un antes y un después fue el del Movistar. La verdad que era como mi primera vez en un evento tan grande, porque no te sé decir la cantidad de gente que había, pero yo me acuerdo que miraba para arriba y había gente, miraba para el costado, había gente, miraba para atrás, estaba mi hijo, entonces estaba como, me acuerdo que en ese momento me puse nervioso, empecé a transpirar, pero fue muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. además que en ese ambiente de exhibición tú eres un personaje clave ahí Sí, sí. de a veces Pero como te digo, yo participar. trato siempre de disfrutarlo, entendiendo también que si bien no era un torneo Premier, era una exhibición, también trato como de a veces meterme en ese personaje de, de, Un poco con humor en esas eso situaciones mismo, tratar de, divertidas. de conectar con los jugadores. Me acuerdo que en ese momento Lamperti se me viene arriba de la silla, me empieza a hablar. La famosa jugada de Tapia, ¿te acordás? La que da el bote y vuelve, discutiendo también con los jugadores y pasándola bien. Pero ya te digo, para mí eso fue muy bueno, muy importante. Y bueno, ahora la única cuenta pendiente que tengo con el tema de arbitraje es tener la posibilidad de estar en un Premier. Me gustaría, es como mi último ítem de la lista de- del tema arbitraje. Bueno, el tema arbitraje se me acaba de ocurrir y vamos a hacer un capítulo, Mariano, exclusivamente de eso Sí, porque da para mucho, ¿ah? sí. Y bueno, tu labor también como coach, te ha tocado ponerte la roja, ir Sí. a coachar selecciones. ¿Cómo ha sido eso? Tuve la suerte de poder ir a México al Mundial de Menores, si no me equivoco, en el año 2021. eh, eh, Se me dio la posibilidad esa. A mí me encanta trabajar con chicos. Creo que el ser papá también como que te hace conectar un poco más con el tema de los niños.
Eh, Tuve la suerte de ir, no había ido nunca como ni de coach, ni de asistente, ni de nada de Chile. Eh, entonces me tocó ir a México, Mundial de Menores, la pasamos súper bien. La verdad que los chicos, tanto los chicos como los papás, eh, súper increíble. Se, se disfruta mucho esto de que los papás estén muy presentes, que conecten con los chicos, que también te dejen trabajar como tranquilos. No es como el fútbol, que está el papá Claro. ahí Si dando bien, a ver, uno como papá también está comiéndose las uñas quiero gritarle, quiero decirle esto, quiero meterme en esto. La verdad que los padres súper respetuosos conmigo, y por eso yo creo que se disfrutó mucho más. Tuvimos la suerte de quedar séptimo en ese mundial. Creo que era la primera vez que Chile quedaba séptimo en un mundial de menores. Me acuerdo que no tuvimos mujeres. Ese año fuimos solamente con los niños. Eh, pero sí, se disfrutó mucho, se trajo buen resultado. Y yo creo que se abrió un poco la puerta a todo lo que está pasando hoy con el tema de menores, que está increíble. La federación está trabajando súper bien. Si bien hay como todavía hay muchas cosas para explotar y hacer, yo creo que va bien encaminado en el tema de menores. y estar coachando una selección chilena, bueno, lo decía ahí un poco como es tu vínculo con Chile también ahí Sí, como sí, reflejado, ¿no? sí, sí, ¿Qué, sí, qué la es verdad. Chile para ti hoy día, Mariano? O sea, es como mi casa hoy. Yo lo disfruto demasiado, siempre agradezco. A veces lo digo en joda, a veces lo digo, pero en serio. Agradezco mucho a Chile porque me abrió una puerta que para mí no la veía, no la veía cerca. Como conté antes, que esto de empezar a hacer clases, de estar en Argentina, de tener la posibilidad de venir aquí a Chile. eh, la verdad que estoy súper agradecido en estos 7 años, porque este mes se cumplieron 7 años de que llegué a Chile. Han pasado muchos alumnos. Tengo la suerte de tener muchos alumnos de hace 3, 4, 5 años conmigo, viviendo como ese proceso de lo que es la competencia y todo. Y la verdad que, nada, agradecido, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo. Y Angelito, ¿cuánto tienes? Angelito. ¿12? Angelito tiene 12 años, sí. Oye, lo vi jugar la otra vez en un torneo con otro niño de su edad y juega un montón. Y lo que más me llamó la atención, la personalidad que tiene. Ángel tiene, Es un animal competitivo, muy clarito en la... yo creo que salió una versión 2.0 mía, como también de la mamá, que tiene su personalidad también. Eh, pero sí, Ángel empezó a jugar pádel al año. Yo me acuerdo que al año. al año le regalo una pala con su foto. Y bueno, la hizo mierda, ¿no? La rompió porque no entendía, le pegaba. Pero bueno, Ángel tiene por parte de la mamá, tiene a su abuelo y a su tío que juegan pádel. Su abuelo llegó a jugar una categoría alta, el tío también. Entonces, como que ya viene de familia que juegan pádel. Si bien del lado mío yo no tengo a nadie que haya jugado pádel antes, Bueno, lo tiene el papá. pero claro, pero tiene el papá. Ángel empezó agarrando la pala, empezándole a intentar pegarle a la pelota, al año, a los 2 años, a los 3 años, ya le pegaba. Agarraba la pala nuestra y no le importaba que sea pesada, la agarraba con las dos manos, le pegaba. Iba conmigo a los clubes, el abuelo jugaba y lo acompañaba, el tío jugaba y lo acompañaba. Nació en una Entonces, cancha. sí, sí, sí. Hay una etapa de Ángel que es cuando yo me vengo a Chile. Él como que quizás por enojo o no sé cómo, Rebeldía. sí, como que le agarró un poco de rechazo al pádel también. Entiendo, en ese momento el papá se fue El a padre otro le quitó al país por el papá. pádel, y entonces él empieza a jugar otro deporte, empieza a jugar fútbol, hacía de todo.
Ángel también es un nene que le encanta el deporte. Ángel lo mete a jugar básquet y va a jugar básquet. Lo mete con los amigos a pelear y pelea, ¿entendés? Entonces se le da bien esto de los deportes, a Ángel. La verdad, eh, empieza a jugar otros deportes. eh, Se dio justo la casualidad de que la mamá de Ángel empezó a trabajar en un club de pádel. Y bueno, En en Argentina. Argentina él iba a verla y cosas así, y por ahí le empezó a picar el bichito a través del pádel. Y empezó a jugar, empezó a meterse en algunos partidos, empezó a entrenar. Y ahí nada, todos felices, todos estábamos como que juegue pádel, que juegue pádel, que juegue pádel. Eh, y ahí empieza a jugar torneos. Y es gracioso esto porque por lógica, todos los nenes de 7, de 8, de 9, de 10 no juegan con grandes. Juegan con nenes de su edad y hasta que ya tienen una cierta edad para empezar a jugar con grandes. Y Ángel empezó a jugar torneos, quizás al principio con compañeros más chiquititos, pero después ya, hoy Ángel tiene 12 años y juega con compañeros de 20, de 30, de 40. Él no. Yo admiro demasiado esa personalidad que tiene Sí. Ángel y no tiene miedo. Tenía Ángel voy a decir, vamos a jugar un torneo de. Me acuerdo que tuve la suerte de jugar un americano con Ángel varias veces y el flaco no tiene miedo. No, vamos, y vamos, vamos, vamos. Y es lindo esa personalidad que tiene. Y es lindo ver cómo yo a veces me pongo a ver las fotos de él y con la pasión que lo vive. Es un flaco que en la competencia él se transforma. No, No, le dan encanta, ganas le encanta, le encanta, de le ponerle encanta. una camarita en los bancos porque lo que dice parece un jugador de años de experiencia. Sí, sí, tiene una Increíble. personalidad que la verdad yo lo admiro demasiado. Me siento un poco identificado con su personalidad porque también a veces se enoja, alguna que otra puteada, algún que otro golpe de pala, eh, pero, pero lo vive fuerte. Sí. Bueno, Mariano, podríamos estar Se nos hablando hizo acá. corto. Se nos hizo corto. Bueno, pasar los datos de tu academia en las redes Sí, sociales. estamos hoy en Padel Santa María, que es nuestra sede de academia. Como te digo, la verdad esto se dio así rápido. Por suerte, gracias a Dios, hoy tenemos, esta semana, si no nos molesta un poco la lluvia, vamos a tener como entre 80 y 100 personas dando vuelta en las distintas categorías. Tenemos categoría de niños, de mujeres. De hombres, así que estamos en Padel Santa María, el Instagram del club es ese, Padel Santa María, la academia tenemos un Instagram que es Academia Mariano Solano, mi Instagram, Mariano Solano, bueno, y el Instagram de todos los profesores, Caro Castillo, Tomás Puñetti y Carla Letelier. Buenísimo. Hoy un placer, valió la No, pena gracias a vos. y repetimos, ¿eh? Sí, cuando quieran, felices de poder contar todo lo que está pasando, todo lo que pasó y intentando como también llevar más adelante el pádel, más arriba. Gracias, Mariano. No, a vos.